Cine dentro del cine, rememoraciones, escenas míticas y un amor inmenso por el séptimo arte. Ver cine en el cine es un placer al que no deberíamos renunciar. Todo esto está en Un paseo por el Borne, el de Mallorca, película dirigida por Nick Egea y protagonizada por Rodolfo Sancho. Es una película que transmite un amor muy grande hacia el cine, ¿no? Y es una carta de amor. El cine se está yendo a la mierda, se está muriendo. Ya casi no hay salas y la gente joven no sabe ni lo que es. Martín es un cineasta retirado, un hombre gris y amargo que fracasó en su carrera y que para ganarse la vida no le queda otra que impartir un curso gratuito sobre cine que apenas le importa. Clases de cine. Es lo tuyo, ¿no? Eso es lo último que se me ocurriría hacer, Paco. Un personaje que ha perdido la esperanza por todo, la ilusión, está amargado. Incluso yo creo que tiene cierto resquemor. El cine nació en 1895. ¿Y las prácticas cuándo vienen? Aquí no hay prácticas previstas, ¿eh? ¿En serio? ¿Va a ser todo así, palique? Sorprendentemente, se encuentra con un escaso pero motivado alumnado que no solo quiere aprender, sino que además desea rodar. Queremos hacer cortos. Estupendo. Coged el móvil, hacedlos y subidlos a YouTube. Es una película de superación que habla de eso, ¿no? De cumplir tu sueño y de personas a las que no se les está permitido soñar. Un paseo por el Borne muestra la cara antagónica de las películas de profesores que logran despertar en sus alumnos el interés por cultivarse. Poetry, romance, love, these are what we stay alive for. Aquí son ellos los que se esfuerzan para que su maestro recupere la ilusión que perdió por hacer cine. ¿No se trata de eso? ¿De contar historias? Usted mismo lo dijo el primer día, como los magos. Normalmente me ofrecen personajes que empiezan en un estado normal y acaban en alguna desgracia, en algún drama, ¿no? Y este recorrido era la inversa. Es un personaje que va de la oscuridad a la luz y esa lucha me gustaba mucho. Con inspiración y alusión a joyas como Vida en sombras, autores y escenas clásicas, Un paseo por el Borne celebra un homenaje a la máquina de sueños y a quienes la fabrican. El propio personaje tiene un aprendizaje muy grande y es las cosas no ocurren por culpa del mundo, ¿no? Ocurren y ya está. Ruth Gabriel, Roque Ruiz, Tabata Cerezo y la colaboración especial de Natalia Berbeque haciendo de ella misma completan el reparto de esta sencilla y positiva historia de superación. Es un poco un remember de aquellas películas clásicas que acababan con esperanza, con ilusión. Vengo a estas clases porque me ayudan a pensar que hay algo más allá que un curro de mierda por el que me pagan 3 duros. Se pueden conseguir los sueños, ¿por qué no? Eso es de lo que habla la película. Una película en la que la amistad y la solidaridad son los mejores aliados para cambiar el rumbo y reenamorarse del cine. Los finales felices solo están en las películas. En la vida real no existen.